Buenos días, muy buenos días, colegas. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a esta sesión que se ha titulado Mapa de vulnerabilidad, inteligencia artificial para prevenir la pobreza en Perú. En nombre del Foro de Intercambio COP sobre pobreza y desigualdad y del PNUD Perú, le doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. María del Carmen Sacasa, representante residente del PNUD Perú; Ángelo Kosubo, consultor del PNUD y miembro de la Comisión Consultiva de Pobreza; Dante Carguavilca, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI; y Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Listo, gracias. También quiero dar la bienvenida a los colegas expertos de la Comisión Consultiva de Pobreza del INEI y del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, quienes también están con nosotros el día de hoy. El objetivo de este encuentro es presentar una herramienta sumamente importante y novedosa para identificar y priorizar grupos en situación de riesgo de pobreza, como lo es el mapa de vulnerabilidad, y reflexionar sobre su utilidad en el diseño de políticas públicas a nivel subnacional, así como también evaluar su relevancia en contextos de crisis como el que hoy se vive con la pandemia global del COVID. Quisiera agradecer especialmente a la oficina del PNUD en Perú por hacer este evento posible, y aprovecho esta oportunidad para invitar a colegas de otras oficinas de países a que se pongan en contacto con nosotros para futuras colaboraciones. La sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora, de las cuales dedicaremos unos 15-20 minutos a preguntas y respuestas. Pueden ir dejando sus comentarios en el chat para discutirlas al final de la sesión. Por último, recordarles que la reunión se llevará a cabo en español, pero contaremos con la grabación del evento, que será distribuida con subtítulos en inglés. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la representante residente del PNUD Perú, María del Carmen Sacasa, quien ofrecerá unas palabras introductorias a las presentaciones. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros. Al distinguido señor Carguavilca, jefe del Instituto de Estadísticas e Informáticas del Perú, a nuestro apreciado director Luis Felipe López Calva, y a los colegas del PNUD de instituciones aliadas que están participando en esta sesión con nosotros. Realmente para mí es un honor poder darles la bienvenida al evento, en el cual, como mencionaba Ricardo, estaremos presentando el mapa de vulnerabilidad elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, con el apoyo de diversos expertos de la Comisión Consultiva de Pobreza, donde el PNUD ha tenido la oportunidad de participar activamente. Hoy en día estamos conscientes que nuestra realidad está marcada por la pandemia, por la incertidumbre, amenazándonos con retrocesos importantes en términos de desarrollo humano, afectando así los esfuerzos que hacemos tanto a nivel local como a nivel global en términos de reducción de la pobreza. Y este estudio se enmarca en nuestro objetivo de contribuir a los esfuerzos nacionales para transformar esta crisis en una gran oportunidad, para incorporar elementos que contribuyan, ojalá, a ir más allá de la recuperación. Este mapa de vulnerabilidad consideramos que nos va a permitir prevenir que más personas caigan o recaigan en situación de pobreza mediante la inclusión de hogares vulnerables en la política social impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque va a permitir una mejor focalización. Consideramos que este esfuerzo es un esfuerzo pionero al utilizar las metodologías de inteligencia artificial que permiten desagregar la data a todos los niveles subnacionales deseados e identificar hogares vulnerables a nivel de región, provincia, distrito, centro poblado y demás. Resulta realmente una herramienta crucial en situaciones como la que estamos viviendo hoy en día, pero también en catástrofes naturales como las que hemos vivido en diferentes oportunidades en Perú, de manera que estamos lanzando un elemento que puede ser realmente innovador, que permitirá flexibilizar también la toma de decisiones y ver más allá de una recuperación tradicional.
Hoy más que nunca necesitamos iniciativas innovadoras que respondan a las necesidades más urgentes del país, en un especial contexto demandante, complejo e inclusive podríamos decir que incierto, que requiere que diseminemos esta experiencia a través de un aprendizaje continuo con otras oficinas o con otros países, como se mencionaba al inicio, para que podamos intercambiar experiencias y podamos ojalá dar una respuesta más informada, mejor focalizada a la población en condición de vulnerabilidad. Me da mucho gusto participar en este diálogo que se va a llevar a cabo el día de hoy y les invito a todos a poder contribuir activamente en la discusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María del Carmen, por esa introducción. Ahora le cedo la palabra a Ángel Kosubo, consultor del PNUD y miembro de la Comisión Consultiva de Pobreza, quien hará una presentación sobre la metodología de cálculo. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar acá, compartir con panelistas de tan alto nivel como María del Carmen, Dante y Luis Felipe. Este es un trabajo que hemos hecho con la Comisión de Pobreza durante varias semanas el año anterior, que se inspira además en un trabajo previo que realizamos conjuntamente Javier Herrera y yo, inspirado en una investigación seminal de Luis Felipe presente acá en la mesa que publicó en el 2013. Entonces es un orgullo poder tenerlo acá y escuchar sus comentarios, ver qué le parece y poder buscar diseminar esta herramienta construida en el Perú, ser uno de los pioneros de este tipo de implementación de vulnerabilidad en áreas menores y tratar de que esta herramienta sea usada no solo en Perú, sino pueda ser llevada a otros institutos de estadística de Latinoamérica. Ante ello, quiero presentarles rápidamente la metodología. Es una metodología intensiva en datos. ¿Me confirman si se ve en mi pantalla, por favor? Sí. Voy a ir un poco rápido porque no tengo muchos minutos, pero quedo atento a cualquier comentario, duda, pregunta en la sección de comentarios. Es una metodología muy interesante y que, como dijo María del Carmen, nos permite hacer una focalización a cualquier nivel deseado. Es decir, tenemos una herramienta que nos permite encontrar vulnerabilidad a cualquier nivel de agregación posible. Entonces, yo quiero empezar con la motivación. ¿Por qué es importante medir la vulnerabilidad en el caso peruano? ¿No? El caso peruano es un caso de éxito, digamos, de reducción de pobreza. Pasamos de tasas de pobreza mayores del 50% a una reducción hasta el 20.2% de pobreza en el 2019, una rápida reducción de pobreza durante el periodo de crecimiento, pero una desaceleración de esta reducción de pobreza desde el 2012. Ante ello nos queda la pregunta de cuántos de estos hogares que salieron de la pobreza salieron definitivamente y cuántos de ellos van a volver a caer en la pobreza ante choques de gran magnitud como el que estamos viendo ahorita, ¿no? Como el choque del coronavirus o choques previos que hemos tenido como el choque del fenómeno del Niño, que fue una catástrofe natural en 2017 que afectó a muchos hogares. En este sentido, la vulnerabilidad es un tema que ha sido poco abordado en los estudios sobre las condiciones de vida en el caso peruano. El paper de Luis Felipe es uno de los papers pioneros sobre la vulnerabilidad en el Perú y en Latinoamérica, y se necesita un enfoque que va más allá del enfoque de corte transversal. El enfoque de corte transversal clásico sobre la pobreza no nos dice realmente cuántos hogares salen efectivamente de la pobreza, y además se mide los cambios de pobreza como saldos netos entre entradas y salidas a la condición de privación. En la actualidad, el MIDIS, que es el encargado de utilizar de hacer la focalización de los programas sociales en el Perú, hace una focalización que se puede denominar estática, es decir, focaliza a los pobres basándose en un registro administrativo que es una foto de un momento en el tiempo, y no sobre los vulnerables, es decir, excluye a los pobres transitorios, y esto va a causar claramente un error de focalización al excluir a aquellos hogares que rápidamente caen en pobreza en el periodo siguiente. Podemos pensarlo el día siguiente, la semana siguiente o el año siguiente. Entonces, en ese sentido, los vulnerables requieren de políticas públicas específicas que los atiendan, que atiendan sus necesidades,
pues estudios previos como el de Narayan, del Banco Mundial, de las Voces de los Pobres, muestran que la vulnerabilidad es una de las dimensiones de pobreza, es una dimensión que reduce el bienestar de los hogares, no saber con certidumbre si al día siguiente voy a tener suficiente para abastecer a mi hogar. En ese sentido, quiero resaltar que este es el primer mapa de vulnerabilidad en áreas menores en la región y el primer mapa de áreas menores en la región que usa técnicas de inteligencia artificial o machine learning. Un punto más sobre la motivación, para mostrarles la importancia de la vulnerabilidad. Los hogares que caen en pobreza no son similares a los hogares que ya estaban en la pobreza, es decir, son otro grupo poblacional distinto, requieren políticas públicas distintas. Los hogares que caen en pobreza estaban, antes de caer en la pobreza, de 34 a 36% encima de la línea, mientras que los hogares que se mantienen no pobres estaban 2 veces por encima de la línea. Es decir, son hogares que salieron levemente de la pobreza, pasaron levemente el umbral de gastos, y cuando caen a la pobreza son hogares con una caída menos profunda que los hogares que permanecen pobres. Es decir, podemos pensar en estrategias costo efectivas, no solamente para prevenir la pobreza, sino para evitar que estos hogares perduren dentro de la pobreza si es que caen a ella y tengan una reducción de capital humano en este periodo. En ese sentido, el concepto y la medición de vulnerabilidad ha tenido distintos enfoques conceptuales y empíricos en la literatura. El primero de ellos es el de vulnerabilidad como una baja utilidad esperada respecto a un umbral de consumo certero. Hay varios papers sobre esto, pero este es un enfoque que es difícil de medir porque se mide en términos de utilidad y requiere varios supuestos. El segundo enfoque es el de la vulnerabilidad como exposición a riesgos no cubiertos. ¿En qué medida los shocks modifican o hacen que los hogares pierdan bienestar? Que es un enfoque ex post y no nos permite prevenir la pobreza. Y finalmente es el enfoque de vulnerabilidad como riesgo ex ante a caer de pobreza. Es un enfoque dinámico, es el que adoptamos en esta investigación, el que adoptamos en el paper previo y el que adopta también el director López Calva y Ortiz Juárez en su paper. En ese sentido paso a la metodología. Acá les muestro las matrices de transición de la encuesta nacional de hogares entre el 2007 y 2019. Este es un punto que nos va a importar luego en otro momento de la metodología. Lo que podemos ver acá es que el porcentaje de no pobres que caen en pobreza en promedio para todos estos años, estos paneles bianuales, es de 9%. Es decir, 9% de los hogares no pobres anualmente están cayendo en pobreza en el caso peruano. Y este dato lo vamos a utilizar después en otro momento de la metodología. ¿Cuáles son las bases de datos que utilizamos en nuestra metodología? La primera es la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, en formato de paneles bianuales apilados. Es decir, la encuesta que sigue a los hogares por un año y verifican que haya por lo menos un miembro similar en los dos periodos. Utilizamos valores monetarios deflactados espacial y temporalmente a valores de Lima 2018 y tenemos factores bianuales específicos, más de 100.000 hogares y en transiciones de pobreza. Luego utilizamos la ENAO corte transversal apilada, es decir, la base completa. Acá tenemos 400.000 hogares para calcular el valor de la línea de vulnerabilidad y predecir la línea en todos los hogares de la ENAO. Y finalmente utilizamos la estimación del mapa de pobreza del 2018 para predecir en áreas menores. Este es un mapa que ya ha elaborado el INEGI previamente y que permite tener el gasto de cada uno de los hogares del Perú. La metodología pasa primero por un proceso de machine learning, de preprocesamiento. En este punto tenemos 3 momentos de preprocesamiento. Uno es la ingeniería de features o de variables, donde complementamos la gran cantidad de información de la ENAO con información de la ENDES, con información de la RENAMU, y utilizamos interacciones de variables. Con esto logramos tener un set de más de 2.000 variables. Luego de ello eliminamos outliers imputando con el percentil 99 y finalmente hacemos una selección de variables con el método Lazo, afinando la selección de hiperparámetros con una búsqueda de grilla y con una validación cruzada de 10 dobleces. La unidad de análisis en todo momento para esto es el hogar. Este es un punto un poco más específico sobre la metodología. Esta es la metodología que usamos. Este es el estimador Lazo. Este es el estimador que nos va a permitir elegir los mejores predictores para nuestro problema. Utilizamos un lazo adaptativo por obtener la propiedad de oráculo, como dice Sobo en su paper del 2006. Y aprovechamos el trade-off varianza-sesgo para mejorar la predicción. Y evitamos por 2 lados el underfitting y el overfitting, utilizando validación cruzada, selección de hiperparámetros y muestras de training y test. La fortaleza de este método es que tenemos más de 2.000 variables y pruebas de sensibilidad para ello. Entonces, el siguiente punto, luego de estimar el lazo, es el ejercicio de predicción de la probabilidad de caída.
Para esto utilizamos los paneles bianuales apilados, tenemos 100.000 hogares para ello, una muestra de train y test 80 y 20% para verificar que no hagamos overfitting, y predecimos la probabilidad de que cada uno de estos hogares caiga en pobreza con un logit basándonos en las variables elegidas por el modelo Lazo. En ello tenemos un modelo finalmente lineal que tiene a la izquierda la variable DAMI si es que el hogar cae o no cae en pobreza, y a la derecha el conjunto de variables explicativas que incluyen las características de la vivienda, del jefe del hogar, el contexto geográfico, los choques y un efecto fijonal. Con ello vamos a estimar la probabilidad de caída de cada uno de los hogares y verificar con medidas de métricas de calidad de ajuste su sensibilidad, especificidad ROC dentro y fuera de la muestra para evitar el overfitting. Con ello, el ejercicio ha logrado más de 80% de buenas predicciones en el caso fuera de la muestra y dentro de la muestra más. Luego de ello pasamos a la estimación de la línea. Para ello utilizamos lenado corte transversal apilada, maximizamos la muestra con 400.000 hogares y predecimos para cada uno de estos hogares la probabilidad de caída en la pobreza con el mejor modelo escogido. Sobre ellos calculamos el valor de la línea de vulnerabilidad. El valor de la línea de vulnerabilidad se estima como el promedio del gasto de aquellos hogares que se encuentran en un umbral de probabilidad de caída a la pobreza. Y por ello les decía que íbamos a usar este estimado del 9% de los hogares que caen en pobreza de las matrices de transición, pues vamos a utilizar este 9% para estimar la línea de vulnerabilidad. Es decir, la línea de vulnerabilidad en gastos, valores de Lima del 2018, va a ser calculada como aquel promedio del gasto para los hogares que tienen entre 8 y 10% de probabilidad de caída de pobreza al año siguiente. Este valor en gastos a valores de Lima 2018 es luego llevado al mapa de pobreza que contiene la información de todos los hogares del Perú y una estimación del gasto de cada uno. Y con estas líneas y junto a las líneas de pobreza ya estimadas, se descompone exactamente la población en pobres extremos, pobres no extremos, vulnerables y no pobres no vulnerables, lo que también se denomina en algunos papers como la clase media. Esto nos permite hacer una agregación, desagregación de estas 4 categorías a cualquier nivel deseado de inferencia que querramos luego de verificar su robustez, como las manzanas, barrios, distritos, provincias y región. Es por ello que esto nos permite tener una fuerte herramienta de focalización que además tiene una desagregación a cualquier nivel que necesite la política pública. En ese sentido, quedamos dispuestos a los comentarios, las dudas sobre esta implementación y con muchos ánimos de poder llevar esta experiencia a cualquier otro organismo que tenga competencias de focalización o de estadísticos, porque esa es una herramienta que debe ser ampliamente diseminada por su fuerte poder, no solo predictivo, sino de atención en situaciones de emergencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángelo. Excelente presentación y nada, comentar solamente la importancia de considerar las necesidades de este grupo que no llega a estar debajo de la línea de pobreza, pero que está justo por encima y que sin embargo suele no estar sujeto a políticas públicas. Te agradezco mucho la presentación y es un gusto pasar la palabra a Dante Carhuavilca Bonet, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, quien hará una presentación sobre el mapa de vulnerabilidad. Adelante. Ok, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a todos los funcionarios del PNUD por la oportunidad de compartir este importante trabajo de investigación. Las oficinas de estadística del mundo tratan de dotar de herramientas para mejorar la toma de decisiones de las políticas públicas, con el objetivo de mejorar la protección social y tratar de amortiguar cualquier choque adverso. Cuando empezamos a hacer este trabajo, nosotros nos dimos cuenta de que esto es un elemento estático. Solamente la política social iba determinada a los pobres. Es como un foco de luz que alumbra un sitio determinado donde están los pobres. Entonces nos dimos cuenta que la vulnerabilidad podía ampliar la luz a otras zonas donde había cierta oscuridad, de tal forma que podría ampliar la política social. Por eso, cuando al INE planteamos y mejoramos con Javier Herrera, con Ángelo Kosugo, con Nancy Hidalgo, tratamos de ampliar mayores herramientas y mayores luces para que nuestros decisores de política tengan mayores elementos de juicio.
Por favor, ¿podemos ver la presentación? Ok, en esta presentación voy a presentar los principales resultados. Indudablemente, en 15 minutos no puedo presentar los principales resultados, pero la investigación completa y el libro de resultados está de libre acceso en la página web para que todo el mundo lo pueda acceder. En el Perú, cuando medimos vulnerabilidad es sinónimo de fragilidad, aquí y en cualquier lugar del mundo. Puede haber vulnerabilidad social, ambiental, política, educativa, sanitaria, legal y económica. Y dentro de la parte económica hemos seleccionado la vulnerabilidad de una persona considerada no pobre que tiene alguna posibilidad de caer en pobreza monetaria en el futuro. Tratamos de prever para que la política pública pueda ver qué porcentaje de personas y en qué lugares tendría probabilidad de caer en pobreza monetaria. En el Perú, la pobreza monetaria, la pobreza oficial se calcula mediante la pobreza monetaria. Se calcula una canasta familiar por persona, y los que están por arriba son no pobres y los que están por abajo son pobres. En el Perú, el último dato del 2019, el 20,2% de la población peruana es pobre y el 79,8% es no pobre. Y normalmente a los no pobres los hemos podido descomponer en pobres no extremos y en pobres extremos. Un pobre extremo es aquel que ni siquiera gasta lo necesario para poder cubrir una canasta mínima de alimentos. Muy bien, eso es lo que normalmente hemos hecho. Pero dentro de los no pobres, no, hasta este estudio de vulnerabilidad, no habíamos podido tratar de descomponer. Y cuando uno descompone, aquí vemos que hay una gran heterogeneidad. Estos no pobres tienen los mismos ingresos, tienen los mismos gastos, tienen las mismas necesidades, tienen las mismas preferencias, los mismos empleos, dónde se ubican, y vimos que hay un vacío que requiere focalización. Producto de este estudio, pudimos descomponer a los no pobres y los descompusimos en dos grandes grupos. No pobres, no vulnerables, a quienes los podíamos denominar como consolidados, y los no pobres vulnerables, que son aquellos que tienen un riesgo de caer en la pobreza. En este caso, los vulnerables es el 34% de la población. Es decir, la tercera parte de la población peruana es vulnerable y tiene alguna probabilidad de caer en pobreza ante un efecto colectivo, como un aspecto climatológico o un COVID, o efectos personales como la pérdida de empleo por una enfermedad o algo por el estilo. Una vez que medimos la vulnerabilidad, empezamos a mirar por provincias. Perú tiene 196 provincias en todo el territorio nacional. Hay 0 provincias que tienen una vulnerabilidad de más del 75%. Hay 10 provincias que tienen una probabilidad entre 50 y 75%. Y cuando uno mira dónde están ubicadas estas provincias que tienen vulnerabilidad entre 50 y 75%, podemos ver las zonas de color roja. Básicamente es Ucayali, Huánuco, San Martín, Ancash, una zona de la Sierra de Ancash, Huancavelica y una provincia de Apurímac. Básicamente 7 provincias de la selva, de la montaña, y 3 provincias básicamente la zona rural. Pero lo más importante aún es que entre la vulnerabilidad entre 25 y 50% de provincias, estamos hablando de 180 provincias, tienen una vulnerabilidad entre 25 y 50%. Prácticamente
todo el territorio nacional, con excepción de 6 provincias que tienen una vulnerabilidad menor a 25%. Y estas 6 provincias son Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Hilo y Cusco, las zonas de mayor desarrollo relativo. Si uno podría ver el mapa de una sola mirada panorámica, podemos ver que el mapa de Perú es una zona, es un mar de mucha vulnerabilidad con algunos islotes de reducida vulnerabilidad. ¿Cuáles son las provincias que tienen mayor y menor vulnerabilidad? De las 10 principales provincias con mayor vulnerabilidad está Purús, es una provincia pequeña en Ucayali, en la selva. Está Padre Abad, también de Ucayali, en la selva. Puerto Inca, también de la selva, en Huánuco. Atalaya, también de la selva. Huallaga, también en la parte selvática. Huaytará, en Huancavelica, una zona de la sierra. Ocros, zona de la sierra en Ancash. Antabamba, zona de la sierra. Y Lamas y El Dorado, también zona de la selva. 7 de las 10 provincias más vulnerables en Perú en caer en pobreza se ubican en la selva. Y cuando miremos los menos vulnerables, básicamente son las ciudades de mayor desarrollo relativo y las que están cerca de la costa. Lima, Hilo, Trujillo, Cusco, Arequipa, Callao, Ica, etcétera, etcétera. Voy a mostrar las 5 provincias con mayor vulnerabilidad, cómo se encuentran en algunos indicadores sociales. Voy a empezar con Purús. Purús, del 100% de la población, 32% es pobre, 62% es vulnerable y 4% es no pobre, no vulnerable y está consolidado. En síntesis, el 94% de la población de esta provincia está entre pobre y vulnerable. Hemos visto que el 28% de hogares de esta provincia se encuentran hacinados. ¿Y qué significan hacinados en el Perú? Que en una habitación para dormir habitan más de 3 personas. El 28% de hogares en Purús, en los cuartos, en los dormitorios, moran y duermen todos los días 3 personas. Y el número de infectados de COVID respecto a la población, que es un dato que está actualizado hasta anteayer, es que más del 10% de la población de esta provincia ha sido infectada por COVID. En el caso de Padre Abad, otra provincia de Ucayali, el 10% es pobre, el 60% es vulnerable y prácticamente 7 de cada 10 pobladores de esta provincia o son pobres o son vulnerables. Hacinados es el 16% de los hogares y el número de infectados con COVID respecto a la población es 2,2%. En el caso de Puerto Inca, que es otra provincia, pero del departamento de Huánuco, de la zona selva, prácticamente el 80% de la población de este ámbito geográfico está entre vulnerable y pobre. El 17% de hogares están hacinados. Imaginémonos de que en un dormitorio duermen más de 3 personas. Ustedes verán que cuando en un dormitorio duermen más de 3 personas, no hay lugar a intimidad, no hay lugar a cambiarse en forma adecuada, no hay lugar a dormir como duermen en otros lugares donde no solamente hay un dormitorio para una persona, sino a veces ese mismo dormitorio tiene un baño exclusivo. Y el número de infectados de COVID respecto a la población en esta provincia es 3,4. La cuarta provincia es Atalaya, de Ucayali, que lo más rescatable aquí, si podemos decir, si podemos utilizar ese verbo, es de que la tercera parte de hogares se encuentran hacinados. Y el 85% de
población está entre vulnerable y pobre. Aquí sí hay una relativa baja de relación de infectados de COVID sobre población, menos del 1%. Y la última provincia es Guayana, donde el 75% de la población o es vulnerable o pobre, y el 12% viven hacinados. Y el porcentaje de infectados de COVID sobre la población total es el 3,8%. Una vez que hemos determinado estas 5 principales provincias con mayor nivel de vulnerabilidad, voy a hacer brevemente cuál es el perfil de la población, tomando en cuenta la pobreza, la vulnerabilidad y los no pobres, no vulnerables. Por ejemplo, la población que tiene educación superior, en el caso de pobreza, solamente el 9% tiene educación superior. En el caso de los vulnerables es el doble, el 18%. Y en el caso de los no vulnerables es casi 3 veces más, 46%. El empleo informal, que está muy vinculado a la educación superior, en el pobre, de todos los pobres que trabajan, el 95% son empleos informales. En el caso de los vulnerables es el 85%, y en el caso de los no pobres, no vulnerables es el 58%. En el caso del subempleo, que es un empleo precario, con carencia de todos los beneficios sociales, de todos los que trabajan en pobres, 69 son subempleados, en los vulnerables 53, y en los no pobres, no vulnerables el 30%. Los afiliados a sistemas de pensiones, de tal forma que cuando acaben su vida laboral, tendrían que recibir una pensión. En los pobres, 1 de cada 10 pobres está afiliado a un sistema de pensiones. En los vulnerables es el 20% y en los no vulnerables es el 48%. Miren este indicador. Este indicador, en el largo plazo, vamos a tener un grave problema social si no hacemos una reforma del sistema de pensiones. Y accesibilidad al sistema financiero. Si queremos entregar bonos, si queremos entregar ayuda social. 1 de cada 4 pobres solamente tiene acceso financiero. En el caso de los no pobres vulnerables, el 55%. Otros indicadores. Acceso al seguro integral de salud. El seguro integral de salud es un seguro básico de acceso irrestricto, especialmente a los más pobres, y 3 de cada 4 pobres está inscrito. En los no pobres vulnerables es el 26%. El acceso a la seguridad social, que es una seguridad social que se paga, que todos los trabajadores en planilla pagan. En los pobres es el 7% y en los no pobres es el 38%. Población con enfermedad crónica, 27% en los pobres, 48% en los no pobres. Tenencia de Internet, muy útil para el trabajo remoto, muy útil para la educación, muy útil para recibir las teles, la telecita, la telemedicina. Para el caso de los pobres, 7% de los hogares tienen Internet en sus casas, en los vulnerables 20% y en los consolidados 54%. Y hogares con refrigeradora y congeladora, también muy útil para guardar los alimentos, para que nuestros alimentos tengan una cierta duración. En el caso de pobres, la tendencia es 22%, y en el caso de los no pobres vulnerables, prácticamente 3 de cada 4 no pobres, no vulnerables tienen acceso a este sistema de congelamiento y mantención de alimentos. Y quiero terminar asociando la vulnerabilidad y el ciclo de vida de la población. Todos sabemos que las personas nacemos, crecemos, nos desarrollamos, somos adultos jóvenes y luego somos adultos mayores y termina nuestro ciclo de vida. Pero aquí solamente voy a analizar los extremos. Los niños y la primera infancia y los adultos mayores. ¿Y por qué hemos hecho este análisis? Porque los niños que conviven con carencias y con privaciones puede condicionar gravemente su futuro. ¿Y por qué hemos hecho de los mayores? Porque en el caso de los mayores, en teoría, cuando ya uno es mayor y pasó la mayor parte de su etapa productiva, debe haber acumulado
un patrimonio y un acceso a los bienes y servicios para que podamos tener una vejez digna. A veces dice que la vejez es muy larga, pero si no tenemos un sistema de acumulación que nos ha permitido a lo largo de nuestra vida productiva, puede ser larga y amarga. En el caso de la primera infancia, hemos encontrado pobres, 31% de pobres, vulnerables 37%, y no pobres, no vulnerables 31%. Prácticamente los pobres vulnerables y los no pobres prácticamente es la misma proporción. En el caso de la niñez, es 28 pobres, 39 vulnerables y 31 no pobres, no vulnerables. Pero en el caso del adulto mayor, ya hay más consolidado. No pobres, no vulnerables, 55. Vulnerables, 30. Y pobres, 14,9. Y quiero terminar indicando y precisando lo del adulto mayor. El adulto mayor de por sí ya es vulnerable, porque si no ha acumulado dentro de toda su etapa productiva un nivel adecuado de bienes y servicios, pensiones y un patrimonio que le permita vivir de forma adecuada, ya va a ser mucho más difícil insertarse a un trabajo en nuestras sociedades. Y aún así, a pesar de que pueda insertarse, bueno, ya empiezan las enfermedades, ya empiezan las comorbilidades que restringen una adecuada inserción a un trabajo si es que lo logra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dante, por esta excelente y clara presentación y alertarnos sobre la importancia de analizar la vulnerabilidad a nivel subnacional, bien sea provincial, distrital e incluso dentro de los distritos, y por hacer esta vinculación de la vulnerabilidad monetaria con otros aspectos, ¿no? Como lo que mencionabas de la edad, pero también el acceso a Internet, el tipo de empleo y el nivel educativo. Te agradezco mucho la presentación. Y ahora tengo el gusto de cederle la palabra a Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe. Adelante. Muchísimas gracias, Ricardo. Y muchas gracias por la invitación, María del Carmen y equipo, para estar en esta súper interesante presentación. Y un saludo especial al maestro Dante Caruavilca por la excelente presentación, y por supuesto a Ángelo Kosubo, que presentó la metodología. Claramente, como él dice, basado en un artículo que trabajé hace tiempo, del que me gustaría hablar un momentito. Pero primero quisiera decir que esta presentación y este esfuerzo en general, quiero destacar 3 elementos que tienen que ver con esta presentación y con este esfuerzo analítico y de política pública, que me parece que son muy importantes, porque son temas centrales para poder tener exitosas políticas de combate a pobreza y de desarrollo de largo plazo, y que muchas veces las mencionamos pero no están tan presentes, ¿no? La primera es el uso de evidencia para diseñar política pública. Yo creo que ese es un ejercicio realmente impecable de cómo utilizar información y técnicas existentes para tratar de tener el mayor impacto posible cuando se trata de aplicar políticas públicas. Entonces, en ese sentido, me parece un ejercicio realmente del que muchos otros podrían aprender, ¿no? El segundo elemento es la dimensión territorial. Hablamos mucho de las desigualdades territoriales y tal, pero no utilizamos al máximo los datos y las herramientas que tenemos para realmente incorporar la dimensión territorial en nuestra política pública. Entonces yo creo que ese es un segundo elemento que quiero destacar de manera importante. Y el tercero, que es más complejo en muchas ocasiones, es el tema del riesgo. La diferencia, ahora que estamos nosotros desde el PNUD proponiendo una nueva visión de protección social, la diferencia entre la asistencia social y el aseguramiento es algo que ha estado muy confundido en la política pública. La diferenciación entre aquellas poblaciones que lo que requieren es asistencia por su limitada capacidad de generación de ingreso, versus aquellos
que en principio tienen capacidad de generación de ingreso, pero que no tienen capacidad de protegerse de los riesgos. Y eso está en la esencia de esta lógica de vulnerabilidad, y me parece que es esencial. Y ahí es donde hago un pequeño paréntesis para hablar de la idea de vulnerabilidad y de la definición de clase media basada en seguridad económica. 3 puntos, porque no quiero extenderme demasiado sobre eso. Primero es que hace 10 años, un poquito más, quizás 11 años, que trabajé en el PNUD por primera vez, en ese caso, bajo la dirección de Rebecca Greenspan, hoy la Secretaria General Iberoamericana. Abrimos un proyecto en el que la pregunta era, ¿qué indicador podríamos tener? Un indicador de que la política económica y social está funcionando en el largo plazo. Y eventualmente, después de analizar un montón de variables, llegamos a la conclusión de que la seguridad económica, tener un alto porcentaje de población en condiciones de seguridad económica, era un buen indicador para los economistas de que las políticas estaban funcionando. De ahí vino la idea de definir a la clase media y definir sociedades de clase media como sociedades que pueden gozar de esa seguridad económica, y por lo tanto la contraparte, que es entender que la mayoría de la población en nuestra región en realidad no gozaba de esa seguridad económica. Y de ahí es que trabajamos esta idea. Bueno, eventualmente salió el artículo que se menciona en la presentación. Y por cierto, he seguido mucho ciertamente el trabajo de Ángelo y de Javier Herrera, que es un economista a quien admiro mucho, y han aplicado esto de manera mucho más sofisticada de lo que lo hicimos en su primer momento. Pero bueno, es tan importante el tema, y lo digo no por el paper, sino por la idea, de que está en el top 2% de papers citados del Journal of Economic Inequality, y acaba de ser seleccionado entre 20,000 papers para ir al nuevo volumen de los Palgrave Readers en Economics. Entonces, esto lo digo, no, obviamente me siento muy orgulloso de haber escrito el paper, pero el punto es la idea tan importante para el tema de la política económica. Les doy un ejemplo de la importancia del riesgo. En un trabajo que hizo una exalumna mía en México, Alejandra Macías, mostrábamos, por ejemplo, que el riesgo puede llevar a decisiones de capital humano, y lo digo también porque en la evidencia se mostraba la relación entre educación terciaria y seguridad económica o vulnerabilidad. Hay este fenómeno bien documentado en la literatura de que hay un efecto diploma de la inversión en educación. Es decir, si yo estudio 2 años o 1 año, por ejemplo, de educación secundaria, no tengo los rendimientos de la educación secundaria, sino hasta que obtengo el diploma, es decir, si completo el ciclo secundario. En presencia de altos riesgos, si las personas no tienen la seguridad de que van a poder completar el ciclo, por ejemplo, en este caso secundario o terciario, es probable que decidan no invertir en el capital humano, en el margen, debido a ese riesgo. Entonces, por ejemplo, hay una relación entre riesgo e inversión en capital humano que eventualmente se relaciona con capacidad de generación de ingresos. Y así como esto podemos tener otros varios elementos. Entonces, muy bien lo mencionó Ángelo. Lo que vemos en los cambios en pobreza de manera estática son el efecto neto de las caídas y las salidas de la pobreza. Y creo que no tendremos una política exitosa de reducción de la pobreza y de avance social si no tomamos en cuenta no solamente qué hacer para ayudar a familias e individuos a salir de la pobreza, sino qué hacer para evitar que vuelvan a caer. Y yo creo que este caso concreto de la crisis de COVID está mostrando una vez más la conclusión que hemos planteado desde hace ya 10 años, que es que desafortunadamente Latinoamérica no es una región de clase media todavía, sino más bien una región fundamentalmente vulnerable. Una forma de entender ese umbral ampliado, que es el que ustedes estiman de una manera metodológicamente muy sólida, para poder definir a la población en los distintos grupos en el territorio, es de manera muy simple. Pensemos en
que hay una canasta básica de bienes y servicios, y aquellos que pueden tener acceso a esa canasta básica no son pobres. Pero pensemos en que hay también un cierto perfil de riesgos y hay una canasta básica de aseguramiento. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto costaría asegurarse contra esos riesgos que se enfrentan y sumar el costo de esa canasta básica de aseguramiento a la canasta básica de consumo? Y de alguna manera interpretar la suma de estas dos canastas básicas como la línea de vulnerabilidad que nos permite no solamente tener acceso a los bienes y servicios básicos, sino tener acceso al aseguramiento básico contra ese tipo de riesgos. Obviamente, para la mayoría de estos riesgos, desafortunadamente en nuestros países, o bien no existe el aseguramiento público o no existen los mercados para asegurarse, y las personas, los individuos, los hogares tienen que asegurarse de manera muy informal, de manera muy ineficiente, ¿no? Y llegan a una, como muy bien lo mencionó el maestro Cargo-Vilca, llegan a una edad de retiro con una enorme expansión de su cartera de riesgos. Entonces yo creo, insistiría, y con esto voy a cerrar. Primero, la importancia de la evidencia y del uso intensivo de la información. Me parece que no puedo subrayar, perdón, lo suficiente el trabajo tan técnicamente sólido que se ha hecho en este caso. Segundo, insistir en la territorialidad. Es súper importante que se incorpore el territorio en las decisiones de política pública. Lo vimos en el mapa. La gran parte del territorio de Perú es un territorio vulnerable, es donde están las poblaciones vulnerables. Y tenemos la tendencia por incentivos de muchas índoles a concentrarnos en aquellos lugares donde hay mayor densidad de población. Y el tercero, tomar con mucho más seriedad el tema de los riesgos y de entender los perfiles de riesgo de distintos hogares y que la política pública pueda incidir sobre la protección en ese sentido y no solamente, como se ha hecho de manera correcta pero incompleta, en generar, subsanar las brechas de generación de ingreso de hogares y de individuos. Entonces, con esto termino. Agradezco muchísimo la invitación a este evento. Lo celebro. Yo creo que como PNUD, este es un ejemplo que ojalá podamos presentar en otros contextos, llevar a otros países, presentar en otras dimensiones. Siempre les hemos dicho que el PNUD no solamente es una red que trae experiencia global a los contextos locales, es también una red que es una ventana hacia afuera, que nos permitan utilizar estas experiencias para llevarlas a otros países y a otros equipos. Entonces, eso me parece que es muy, muy importante. Y siguiente es que como PNUD vamos a estar replanteando muy pronto, lanzando una agenda muy ambiciosa de protección social. Y este tipo de herramientas nos van a ayudar a darle mucho contenido de política pública. Entonces, agradecer la confianza como PNUD y agradecer al gobierno de Perú y al equipo de PNUD en Perú por este trabajo realmente impecable. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Luis Felipe, por excelentes reflexiones y comentarios. Agradecidos de verdad. Ahora voy a pasar la palabra a Gabriela Elguegren, oficial de programa para la prosperidad y reducción de la pobreza del PNUD Perú, quien moderará la sesión de preguntas y comentarios. Buenos días con todos y todas. Bueno, cambiamos un poquito de moderador, un poco para mostrar esta organización conjunta que hemos tenido con Ricardo y con la comunidad de prácticas de pobreza y desigualdad. Bueno, hemos tenido una serie de preguntas ya por el chat que ya han sido respondidas, preguntas bastante técnicas que ya han sido respondidas por Ángelo sobre la metodología. Nos quedan algunas preguntas y también vamos a abrir los micrófonos por si quieren dirigir su pregunta directamente a uno de los panelistas, solo tendrían que levantar la mano. Por favor, cuando escriban sus preguntas, les agradeceré que indiquen la institución a la que escriben y a quién va dirigida su pregunta. Por lo pronto, acá hay una pregunta para el jefe del INEI. Nos pregunta si también hay intenciones de ampliar la herramienta a otro tipo de vulnerabilidades, como por ejemplo la vulnerabilidad ambiental. Señor Carhuavilca.
Bien, no tenemos programado calcular vulnerabilidad ambiental, pero tampoco la podemos desechar. Podríamos hacerla, pero no la tenemos programado ni planificado. Perfecto. Bueno, entonces de todas maneras puede quedar en agenda y puede estar para discutir dentro de la Comisión Consultiva de Pobreza, ¿no? Que entiendo tiene sus diferentes puntos que están discutiendo, como por ejemplo la creación del índice de pobreza multidimensional también, desde hace un tiempo. Tenemos otra pregunta del señor César Samaniego, del PNUD, que nos comenta, los impactos de la pandemia en la deserción escolar de 2020 al 2021 serán muy grandes, ¿no? ¿Cómo se abordará este proceso? ¿Cómo se medirá? ¿Y cómo se puede reducir su impacto dentro de la pobreza? Señor Carhuavilca. Bueno, indudablemente el año 2020 es un año atípico y que ha afectado a todos los estamentos sociales y a todos los aspectos vinculados a educación. El hecho de que pueda haber una buena cobertura no significa que haya una buena calidad o un buen entendimiento. Tengo entendido que el gobierno y el Ministerio de Educación en el transcurso de este año va a hacer una evaluación censal de estudiantes de carácter muestral y ahí podemos ver algunos indicadores que están orientados a ver el nivel de aprendizaje, tanto en matemática, tanto en lógica, tanto como en literatura y comprensión de lectura. Ese sería un buen indicador para tratar de medir el impacto de COVID en la educación, en el avance de las distintas comprensiones de los estudiantes. De acuerdo, muchas gracias. Yo sigo, tenemos una pregunta sobre la metodología, Ángelo. Preguntan si han probado la consistencia de los resultados de esta metodología con los que resulten de mediciones de la pobreza multidimensional, con respecto a la metodología. Sí, esto traté de responderlo un poco por el chat, pero lo amplío por acá. Los resultados de este indicador son distintos a los de la pobreza multidimensional. Si bien la pobreza multidimensional es un indicador importante para la política social, no es comparable con el de vulnerabilidad que estamos midiendo, por varias cosas. El primero de ellos es que el indicador que estamos midiendo es un indicador monetario basado en las líneas de pobreza, basados en los requerimientos basales de calorías, que es la línea de pobreza extrema, que luego se lleva a la línea de pobreza no extrema, y nosotros lo expandimos a la línea de vulnerabilidad. El indicador de pobreza multidimensional, que es el que todavía está en discusión en la Comisión de Pobreza del INEI, es un indicador, el indicador típico del Caire-Foster, que mide privaciones efectivas, es decir, hogares que ya cuentan con estas privaciones al momento que la encuesta recoge sus datos. El indicador de vulnerabilidad, por otro lado, es un indicador que mide riesgo, es decir, probabilidad de sufrir una futura privación para generar políticas públicas que prevengan la caída en estas privaciones. En ese sentido, también hay literatura muy interesante sobre vulnerabilidad a la pobreza multidimensional, pero este indicador es un indicador de vulnerabilidad a la pobreza monetaria, el cual es el indicador oficial de pobreza que se mide en el Perú. Muchas gracias, Ángelo. Yo sigo porque nos quedan solo 4 minutitos, bueno, 5, 6. Hay una pregunta del señor Daniel Alonso y que quisiera saber si también permite identificar los factores causantes de dicho estado de vulnerabilidad, el instrumento que se ha presentado hoy, el MAP. También para ti, Ángelo, por la metodología. Sí. Acá hay que hacer una distinción importante en qué está haciendo el mapa de vulnerabilidad y qué no, ¿no? El ejercicio del mapa de vulnerabilidad es un ejercicio de predicción de la probabilidad de caída en la pobreza. En ese sentido, no es un ejercicio que busca encontrar causalidades ni correlaciones. Podemos darle alguna cierta interpretación, sí, pero es un poco, hay que ir con cautela, porque las variables y los determinantes que salen del modelo son las mejores variables que predicen la caída en pobreza, lo cual no significa que sean las variables que causan la caída en pobreza. En ese sentido, nos puede dar ciertas pistas,
pero para hacer un análisis más riguroso tendríamos que pasar a un framework, a un pensamiento de estilo correlaciones y causalidades que permitan determinar los determinantes de la vulnerabilidad y las caídas a la pobreza, ¿no? En ese sentido, no podemos directamente decir que este es un trabajo que permita encontrar los determinantes de la vulnerabilidad, pero los perfiles que presentó el jefe Dante Carhuavilca muestran ciertas variables que tienen una distribución muy distinta en la población pobre, vulnerable y no pobre no vulnerable. Perfecto, muchas gracias, Ángelo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para abrir los micros. Puede levantar su mano y esta sería ya la última pregunta, porque lamentablemente pues el tiempo nos ha ganado. Además que ha sido una pregunta muy interesante. Hay un comentario de nuestro director regional que menciona, al igual que los mapas de pobreza, lo importante es la capacidad de predicción. Poder predecir la vulnerabilidad es distinto a explicarla causalmente. Yo no veo que haya alguien con la mano levantada. Están preguntando si vamos a poder compartir la presentación y la grabación. Si nos dejan sus mails, con mucho gusto. De todas maneras, la presentación está siendo grabada. Las vamos a colgar dentro de la página de YouTube nuestra. Y también cualquier información sobre el proceso, sobre el interés tal vez de poder replicar lo que hemos trabajado en PNUD Perú, en otros PNUD, me pueden contactar a mí, gabriela.elgeren@undp.org. Yo soy oficial de prosperidad, me buscan del PNUD, me buscan dentro de nuestro directorio. Bueno, como no veo más preguntas, como les decía, varias han sido ya respondidas por los panelistas. Vamos a... que hay una última, la última, Walter Mendoza. ¿Han considerado las variaciones de las estimaciones si muchas de las provincias y distritos más vulnerables vienen perdiendo población, a veces de manera inversa a las proyecciones de población? Ángelo, lo dejo para ti. Sí, bueno, esta es una estimación que ha sido hecha con el último censo, es decir, para hacer un nuevo mapa de vulnerabilidad necesitamos otro censo, otra información censal o un barrido censal como el que hay en el del CISFO 2013-2014, pero ese es un punto a considerar con los datos que van a salir del ENAO 2020, que salen en abril, pues hemos visto en el Perú que existe este fenómeno de migración inversa, ¿no? Con el COVID muchos de los hogares muchos de los hogares que vinieron a zonas urbanas, descritos ampliamente por Matos Mann en su libro El desborde popular, están volviendo ahora a sus hogares previos o con familias, amigos en zonas rurales, donde sí podían abastecerse de alimentos, por lo menos, ¿no? Entonces esto debe ser considerado en futuras actualizaciones del mapa de vulnerabilidad y las proyecciones de población que se hagan. De acuerdo. Muchas gracias, Ángelo. De repente con el tema comentar que estamos por iniciar también, por ejemplo, un estudio del impacto de COVID en el desarrollo humano a través de un IDH Proxy que queremos desarrollar y ver también cómo ha sido el impacto de la migración de las ciudades hacia las zonas de origen de varias poblaciones a raíz de la COVID, que pronto les comunicaremos. Bueno, ya se nos acabó ahora sí el tiempo. Muchas gracias a Milenka Figueroa que nos ha hecho varias preguntas. Muchas gracias a los panelistas y yo para cerrar este evento quisiera dar la palabra a nuestro director regional, al señor Luis Felipe López Cabla, solo para unas pequeñas palabras de despedida. Muchísimas gracias. Súper breve. Me quedaría como conclusión dando dos hechos que nos permite este trabajo destacar y que me parece que son centrales para el diseño de política pública, porque al final eso es lo que importa de ese trabajo. Primero, el hecho de que más del 34% de la población peruana es vulnerable, aunque no sea pobre. Creo que ese es un elemento central que la política pública tiene que incorporar y lo está haciendo. Pero el segundo es que ese es el promedio nacional, pero que este promedio de vulnerabilidad o esta proporción de vulnerabilidad pasa del 30% hasta el 46% y más del 46%, dependiendo del territorio. Entonces, un segundo elemento que tiene que ser incorporado en la política pública de manera central para ser más eficaz. Entonces, todo el esfuerzo metodológico, si tomamos estos dos hechos concretos que nos permite sustentar todo el ejercicio, son elementos que ya pasan a formar parte del enriquecimiento de las respuestas de política. Y creo que en ese sentido,
ha valido la pena, además de muchísimos otros aspectos que podemos destacar, pero me quedaría con esos dos que son centrales para un buen diseño. Entonces yo me quedaría con eso, felicitando a los equipos, agradecer de manera muy, muy especial al Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú por la confianza y por el trabajo, también a los miembros de la Comisión Consultiva de Pobreza del INEI, y obviamente de manera muy especial a nuestro equipo PNUD allá en Perú, y obviamente alentarlos a seguir trabajando con esta calidad y con esta relevancia en el futuro. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias y con esto damos por concluido el evento. Gracias por su participación. Hemos superado los 100 participantes. Pensamos que iba a ser en versión petit comité, bueno, petit comité ampliado. Aquí estamos personas del PNUD, personas del INEI y diferentes tomadores de decisión para considerar, pues, la herramienta que se ha presentado hoy día como un elemento clave para la definición de políticas públicas. Muchas gracias. Les estoy dejando mi mail en el chat general por si tienen alguna consulta, y como mencioné, encontrarán toda la presentación grabada en la página de YouTube. Gracias y que tengan una buena tarde y buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a todos.